Hablemos de migración con Vanessa Chouinard. Cuando me vine de mi tierra El Salvador, con la intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración con Vanessa Chouinard. Esta canción que ustedes escuchan de fondo, de Los Tigres del Norte, 3 veces mojado. Y es un tema que está muy de moda en América Latina y en el mundo, con esto de la migración, con esto que está pasando en Nueva York. El alcalde de Nueva York hace pocas semanas salió a la luz pública, a la escena, a decir, por favor, aquí ya no podemos tener más migrantes, aquí por favor no lleguen más porque esto se nos va a colapsar. Y es la verdad, New York está colapsado como muchas ciudades de los Estados Unidos y otras ciudades del mundo. Vanessa, bienvenida. ¿Cómo te va a esto que se llama Hablemos de Migración con Vanessa Chouinard? Hola, ¿cómo está, querido público? Bueno, muy bien y muy interesada en este nuevo tema que tenemos el día de hoy. Gracias por la invitación. Vanessa, a ti, y vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Luis Fernando Berrío. Luis Fernando es un colombiano del municipio de Don Matías. Hay una característica, Vanessa, y es que en Boston, en los Estados Unidos, la mayoría de colombianos que hay ahí son de Don Matías. Eso ahora se lo vamos a preguntar a Luis Fernando cómo es. Pero, ¿qué es lo que pasa con Luis Fernando? Pues resulta que Luis Fernando no ha pasado 3 veces el hueco, no ha pasado 3 veces mojado, sino 2 veces. Y pues eso nos ha llamado la atención y lo invitamos a este podcast, a este episodio. Luis Fernando, ¿qué tal? Bienvenido y hablemos de esa experiencia. ¿Cómo es pasar el hueco 2 veces? Buenas noches, Vanessa, y para todos los cibernautas que nos escuchan en este momento. No fueron 2, fueron 3. Ah, usted como la canción de Los Tigres del Norte, 3 veces. Algo así. Bueno, Vanessa, o sea que la canción sí nos enganchaba en algo, ¿no? La canción de Los Tigres. La canción está perfecta. Muy perfecta para mí. Sí, eso fue en el año de 1987, que fui la primera vez. En ese entonces era muy fácil. Imagínense, yo salí de acá de Medellín un jueves y al sábado ya estaba en la ciudad de Boston. O sea, volé directamente de acá de Medellín al DF. Del DF ese mismo día volé a Tijuana y en Tijuana sí estuve esa noche. Al otro día me pasaron a parte de Estados Unidos, San Isidro, que es donde uno entra, y ya estuve ahí como hasta por la tarde, 5 de la tarde, y ese mismo día ya volé a la ciudad de Boston. Cuando llegué a Boston a las 8 de la noche ya era sábado. Eso fue en 1987. La segunda fue en 1990. Sí me demoré 15 días. También entré por el lado de San Isidro. Y en el año 2001 hice la tercera. Y esta vez entré por El Paso, Texas. También me demoré como 13, 14 días. Pero yo creo que vamos a la primera vez. O sea, ¿cómo hace uno para decidirlo? ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Fuiste solo? ¿Cómo es ese proceso mental, por decirlo así? Yo nací en un municipio que está a 57 kilómetros al norte de Medellín. El municipio se llama Don Matías. Es un municipio con escasamente 23, 24 mil habitantes. Ese municipio se ha caracterizado por la gente que se va para Estados Unidos, muy propiamente la ciudad de Boston. Ese pueblo, de hecho, ha sido muy investigado acá en Colombia por periodistas y porque les llama mucho la atención. De hecho, yo cuando estaba en sexto semestre de la universidad, yo vine pues ya en el 2001 y inicié estudios, yo soy comunicador social, en un trabajo de una materia que se llama investigación periodística, yo hablé con el profesor y me dejó, y yo plasmé todo ese recorrido y toda esa historia que tiene ese municipio. Entonces, los primeros habitantes de Don Matías se fueron en el año de 1968. Pero los años donde hubo más migración hacia Estados Unidos fue de 1984 a 1990. Y esos 6 años
se caracterizó por ser gente joven, muchachos que no terminaban bachillerato, que recién terminaban bachillerato, entonces no tenían lo que es en Estados Unidos, en Canadá, high school, entonces no tenían como oportunidades, ya tenían un tío que vivía allá, un hermano, y hubo esa migración tan marcada en esos 6-7 años. Entonces yo estuve en ese grupo, por así decirlo, y fue en el 1987 que yo decidí. De hecho, lo que les acabo de decir, no había terminado yo todavía la high school y decidí irme como todos los muchachos del municipio, como a buscar esas oportunidades para uno venir y seguir estudiando, ayudar a la familia. Entonces era muy común eso en ese municipio en ese momento. Fue como la parte, digamos, que yo visualicé como un futuro, como para uno mismo ayudarse. Luis, y una pregunta, ya que hiciste una investigación interesante además, Vanessa, porque él por lo que veo, uno de sus trabajos de grado en la universidad tuvo que ver con este tema. ¿Por qué la gente de Don Matías llega a Boston? Bueno, como le está diciendo, más o menos en 1968-69 fueron 5 personas que decidieron irse para los Estados Unidos. Estas personas trabajaban en una fábrica que llevaba 1 o 2 años en el municipio, que se llama Confecciones del Vestido. Acá en Medellín y Colombia fue muy conocida como la fábrica Caribú, que era la que confeccionaba los jeans, ¿cierto? Entonces estos señores venían a Medellín y se dieron cuenta que había mucha facilidad de trabajar en Nueva York, que había posibilidades para personas que tuvieran alguna manera de desenvolverse en algún trabajo. Entonces ellos estuvieron averiguando y en efecto necesitaban mano de obra en Nueva York para confeccionar. Estos señores se fueron normalmente con una visa, llegaron a Nueva York, empezaron a trabajar en confección, pero como que no les gustó, no sé, no se amañaron, y escucharon que en Boston había mucha más demanda de trabajo. Estos señores se fueron para Boston y ellos muy coloquialmente contaban, porque pues ya la mayoría fallecieron, ellos contaban que se asomaban así por las ventanas de restaurantes y factorías y les decían, ¿quieren trabajar? Y ellos sí, claro, inmediatamente. Y los contrataban a trabajar, y entonces estas 5 personas fueron como las pioneras de todos los domatieños para llegar a Boston. Entonces ya como una especie de pirámide, por así decirlo, es cada uno enganchó un primo, un hermano, un hijo, un tío. Entonces si cada uno de esos 5 se llevó 3, 4 personas, ya estamos hablando de 20. Y si estos otros se llevaron otros 3, ya estamos hablando de 60, 80. Entonces así fue que fue creciendo la década del 70, yéndose la gente para Estados Unidos, y de hecho el primero de la familia fue un tío que se fue en el año de 1981, y él fue el que empezó a llevarnos a toda la familia para allá. Wow, o sea, el boca a boca fue el que nos llevó todos a Boston. Sí, okay. Es como muy normal, y de hecho todavía la gente se sigue yendo. La gente se sigue yendo por el hueco de Don Matías hacia esta ciudad del estado de Massachusetts. Conozco de personas que se fueron a principios de año, el año pasado. Hace como 2-3 meses también se fue una familia, esposo y esposa, llegaron en 3-4 días, porque ya hay una manera muy distinta de entrar a los Estados Unidos. Tengo entendido que ellos vuelan directamente a las fronteras de Estados Unidos. Cuando ellos van a pasar por los puentes, ellos los detienen, migración nos reseña y los suelta, y se tienen que presentar en 15 días, pero obvio que ya no se presentan, ya se van para Boston. Entonces, mira que la entrada, por así decirlo, está fácil, por así decirlo, a comparación de hace unos 15 años, que era un poco compleja la entrada a los Estados Unidos. O sea, ¿ves que sientes que es más fácil hoy? O sea, ¿el tema es más fácil hoy? En este momento, con el gobierno de Biden, está siendo muy flexible. ¿Y cómo es la tercera entrada, la tercera entrada tuya a los Estados Unidos? ¿Cómo es? ¿Es la más complicada o es la más fácil? Sí, la tercera fue complicada porque le estoy hablando del año 2001. Entonces, ¿y cómo fue esa historia? 15 días. Yo de acá de Medellín volé a la ciudad de Guatemala. Ya en Guatemala ya lo contactan a uno y ya le hacen un trabajo, me hicieron un trabajo especial, de manera que cuando llegara al DF, yo ya estaba señalado por la gente de migración del DF y
por la forma de como yo iba vestido, ya automáticamente sabían quién era yo, entonces ya no me ponían problema, ellos solamente cogían el pasaporte, me lo sellaban y siga, bienvenido. Y ahí de México estuvimos 2, 3 días en el DF y ya prácticamente nos llevaron en carro particular hasta Querétaro. Y ya de Querétaro ya nos montamos en los buses 3 estrellas de Oriente, que así se llama la línea de buses. Ya no fuimos hasta Ciudad Juárez, que fueron cerca de horas en bus. Y ahí supuestamente éramos mexicanos, nos tocaron sacar unas credenciales de lector, como si fuéramos mexicanos, tener dialecto mexicano por si nos pedían documentos, nos tocaba aprendernos muchos modismos mexicanos. ¿Y cómo era? ¿Usted cómo hablaba como mexicano? A ver, un pedacito ahí. Sí, a mí me detuvieron, o sea, subió la policía y me pidieron documentos, yo enseñé la credencial de lector y cuando eso tenía un poquito más de cabello, de pelito, y entonces yo era peinado así como a la mitad, y me preguntaban que para dónde iba, y entonces yo muy jocosamente y tranquilo, porque hay que tener mucha tranquilidad, yo le expresé y le dije, no, yo voy para Ciudad Juárez, voy a traer agujetas y chamarras para venderlas en el Zócalo. Sí. Y entonces ya llegamos a Ciudad Juárez, estuvimos de un día para otro, nos sacaron y ya en la noche pasamos el río Bravo. Al otro día, en la madrugada, estuvimos todo el día en unas casas, a mediodía nos pasaron para un hotel, estuvimos 2 días y de ahí desde El Paso, Texas, ya fuimos en bus hasta Dallas y en Dallas ya cogimos un expreso directamente hasta Boston. Eso me llevó desde Dallas a Boston, fueron cerca de 35 horas, 40 tal vez, y total que fueron 15 días prácticamente. Pero no tuvo problemas con los coyotes ni nada, o sea, es decir, no tuvo situación en que... No, porque es que como eso cuesta mucho dinero, entonces son organizaciones serias que pues no intimidan mucho. En el año 90 sí hubo una escena, un capítulo muy maluco. Estábamos pasando de Guatemala a Tapachula, ya de México. Pasamos y estando en Tapachula estuvimos 2 días y ahí nos sacaron del hotel porque ya íbamos a irnos para el DF y nos llevaron en unos carros y nos dejaron afuera del pueblo. Y ahí teníamos que esperar otra gente que nos llevaran y estuvimos como media hora y a la media hora llegaron unas personas en unos carros con escopetas y nos apuntaron con escopetas y nos hicieron montar a los carros, nos llevaron ya para las afueras, prácticamente nos hicieron mudar, a quitarnos el dinero y nos dejaron, como se dice popularmente, tirados. Ya nos tocó regresar en unos buses a Tapachula y pues ya nos enfrentamos al coyote y él dijo que él no sabía nada, pues, obvio. Y resulta que la terminal de transporte estaba a la vuelta del lugar donde estábamos. O sea, no tenía lógica que nos hubieran llevado por ahí tan lejos, pero en fin, son cosas que igual uno está indocumentado en un país, y si vos estás indocumentado, James o Vanessa, están indocumentados en un país, corre uno el riesgo de que cualquier cosa le puede suceder a uno, porque uno en ese momento uno no es nadie, entonces... Y no tienes ningún recurso legal de decir voy a poner una queja porque pues obviamente estás en una situación difícil. Claro, entonces son riesgos que uno toma y bueno, pues al menos estamos aquí contando muchas historias, que es lo más importante. Y de las 3 veces que pasaste, ¿crees que esa fue la que más difícil fue o más miedo te dio? Sí, la segunda, en 1990, esa estuvo por ese episodio que les acabo de contar. Fue solamente ese, ya el resto de viaje pues ya fue, entre comillas, fue normal, pero fue ese, el primero y el último no, estuvieron tranquilos. Entonces, y como les digo, hoy en día con el gobierno de Biden, que ha sido muy flexible y de hecho yo no sé si Vanessa se entera, James se entera de cómo están en Estados Unidos, que ya, entre comillas, arrepentida mucha gente de haber votado por Biden por la flexibilidad que tiene en cuanto a leyes y en cuanto a migración. Entonces, miren lo que les cuento, la gente llega, pasan los puentes en la frontera, los reseñan y listo, váyase. O sea,
es muy fácil, o sea, ¿cierto? Mire lo que está pasando con los venezolanos en Nueva York. Entonces, este gobierno es muy flexible. Yo creo que ya si llega otro gobierno que pueda ser de nuevo Donald Trump, le va a tocar, como se dice popularmente, apretar tuercas porque se le está saliendo de las manos a este gobierno. Lo están haciendo mucho más fácil. Ahora lo que yo he visto en muchos de mis clientes que han entrado de esa manera en los últimos meses es que no siempre dejan a la familia completa. Y me parece, no sé cómo funciona en Estados Unidos eso, no voy a tratar de ser experta, pero lo que me dicen es que aceptan a la esposa, pero al esposo lo devuelven o algo así, lo cual no entiendo muy bien por qué los separan, pero y por eso, digamos, la gente viene a hacer esa consultoría conmigo porque están buscando reunificar la familia y de pronto buscar una opción en Canadá, pero realmente es mucho más difícil después de haber pasado a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, lo que he visto es bastante es que dejan entrar a uno, pero no a todos, lo cual me hace extraño, no lo entiendo. Como les dije yo, de las personas que uno más o menos conoce y lo que le han contado a uno, se han ido familias. Por el momento a veces al esposo sale de migración y al otro día o a los 2 días o a un par de horas sale la esposa o viceversa. Pero al menos de lo que me han contado y lo que uno sabe, no, han pasado, las parejas han pasado con hijos y todo. También es un poco de suerte, porque en la vida hay que contar con suerte para todo, entonces también es un poco de suerte, pero como vuelvo y repito, al menos lo que he escuchado yo de la gente, de los paisanos míos de Don Matías, es que han pasado, de pronto la esposa se ha demorado unos días, pero sale, entonces, suerte. ¿Y usted tuvo familia allá, Luis? ¿Tuvo familia en Estados Unidos? Sí, allá me casé, allá conocí a mi esposa, ella es guatemalteca y mis hijos nacieron allá. De hecho, hay una hija que está viviendo allá en este momento, allá en Boston, y así allá nacieron mis hijos, son colombo-estadounidenses. Qué interesante. ¿Y ellos vuelven y te visitan a Colombia? ¿Dónde vives tú en este momento? Yo vivo acá en Medellín y mi hija sí ha venido constantemente. Mi hijo también ya ha ido a pasear allá a Estados Unidos porque pues obvio, él tiene la doble nacionalidad. Entonces son cosas muy, muy, muy interesantes lo que se vive en ese pueblo. Allá en Don Matías es muy común ya hoy en día que, por ejemplo, los compañeros que se fueron conmigo y que se fueron en los años de 1986, 87, ellos también con familias, algunos se quedaron allá, otros regresaron. Los que se quedaron allá mandan a sus hijos, hay unos que hicieron vidas con americanas, con mexicanas, entonces es como esa mezcla de culturas, de razas, y es muy común uno en épocas de vacaciones ver en este pueblo llegar las esposas con sus hijos de otros países, y un pueblo cosmopolita, o sea, es un pueblo único, por así decirlo, acá en Antioquia. Vanessa, es en proporciones en cuanto a... Me surge la siguiente pregunta. En cuanto a dinero, es entrar a los Estados Unidos como migrante, o sea, sin documentos, no es fácil y cuesta dinero. O sea, es decir, hay miles de personas que hoy lo hacen a través del tapón del Darién, como lo vemos en noticias, donde precisamente, como lo hablaba hace un momento, estuvo el alcalde de Nueva York hace poco acá en la semana pasada en Colombia, conociendo de primera mano el tema de la migración. Y el dinero debe ser bastante dinero para entrar. ¿Es similar el dinero que se paga de hacerlo de forma, entre comillas, legal? ¿Es algo parecido? No sé cuánto pagan ilegalmente. ¿Cuánto más bien, Luis? Cuéntanos más o menos en cuánto está el mercado. ¿Cuánto está la tarifa hoy? Mire, lo que pasa es que eso del tapón del Darién es para, en este momento, la gran mayoría de personas que toman ese riesgo son venezolanos y algunos que vienen de Asia. ¿Qué pasa con esta gente? Prácticamente se van sin dinero, por así decirlo, es muy poco. Ellos, el mayor dinero que pagan es la pasada de acá de Colombia a Panamá, porque pues ahí es donde les cobran más estos grupos ilegales, el Plan del Golfo y toda esa gente que es la que está encargada de eso. Se demoran mucho tiempo, uno ha leído y uno ha visto noticias y crónicas de gente que se demora hasta 2 y 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? En cada país ellos
se rebuscan el dinero como para seguir avanzando y de esa manera poder llegar. Porque si, un ejemplo, yo me quisiera en este momento, contactaría a la gente, por ejemplo, que ha llevado los paisanos míos, que en este momento está oscilando entre 30 y 40 millones de pesos. Estamos hablando cerca de 10 a 13 mil dólares, que vale la ida. Pero estamos hablando de una llegada que pueden demorar 3, 4, 5 días, 6 días máximo. Entonces, y esta Ponte Andariema tienen mucho tiempo para llegar, demasiado tiempo, y aparte de eso les toca trabajar en cada país donde van llegando, así sea lavando unos platos en un restaurante. Los que sepan montar llantas se ponen a trabajar en un montallantas y van recogiendo, y bueno, para seguir avanzando, y por eso es que se mueven hasta 2 o 3 meses para llegar hasta la frontera. Entonces son dos caminos totalmente distintos. Entonces, ya teniendo ese monto en mente, si tú quieres solicitar una visa americana, por ejemplo, tienes que demostrar dinero en la cuenta, y si tienes unos 10 mil, 13 mil dólares, está perfectamente bien si vienes a visitar, ¿no? Y ya, digamos, lo que hace la gente cuando quieren vivir en el país es cuando llegan como turistas, pueden solicitar un refugio, pueden solicitar algún tipo de cambio de estatus, o pues simplemente mantener en el país sin hacer ningún tipo de cambio de estatus o renovación. Entonces pueden hacer eso, ¿no? Entonces yo diría que, pero pues obviamente tener una visa americana no es que sea tan fácil. Tienes que pasar una entrevista, tienes que demostrar al gobierno que no eres un riesgo de alguien que te vaya a saquear ilegalmente, tener buenos arraigos con tu país de origen. Si tienes más viajes al exterior, pues mejor. O sea, ellos quieren ver que tienen la posibilidad de confiar de que esta persona no va a incumplir las reglas migratorias en el país. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja, por ejemplo, de entrar a Estados Unidos? Y otra vez, no desde un punto de experta, sino de lo que conozco, es que, digamos, si entras con visa y tú te casas con una persona en Estados Unidos, en algún momento tú vas a poder regular tu estatus. O sea, puedes volverte ciudadano o residente en algún momento. Pero el problema es que cuando tú entras por el hueco, como le decimos, o por la frontera, sin haber pasado por un punto regular, entonces así te cases con el mismísimo presidente, no hay poder humano, no te van a dar residencia nunca vas a poder regular tu estatus. Yo tengo clientes que han tenido hijos casados con americanos nacidos en Estados Unidos, pero entraron por la frontera y no hay poder humano. O sea, ahí les toca irse a vivir a otro país o buscar otra manera de que esta persona pueda volver a tener un estatus legal, pues por la misma vía en la que entraron. Que, digamos, esa misma modalidad, si tú entras ilegal a Canadá por la frontera, a Canadá no le importa. Si tú te casas con un canadiense, no te va a penalizar y tú siempre vas a poder regularte como canadiense, sin importar de qué forma entraste. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, la modalidad o las reglas migratorias de cada país, que me permite y que no me permite hacer con las decisiones que yo voy tomando. No, estoy de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y mira que Canadá es de uno de los países que más ofrece trabajo a las personas que tengan pues alguna profesión. De hecho, uno constantemente está leyendo que necesitan médicos, ingenieros, y entonces, obvio, es una manera muy, digámoslo así, muy fácil de uno poder llegar a estos países, en este caso a Canadá, y fácilmente volverse uno residente, y llegar pues y seguir con su vida ya, ¿no? Claro, existen posibilidades por medio de estudio, de trabajo, de 10.000 cosas, pero pues se trata de cómo ver cuál es la prioridad, cuál es el afán. Hay personas que tienen más afán, que se quieren ir allá y tienen diferentes prioridades, ¿no? Entonces yo creo que se trata de ver qué es lo mejor para uno, qué es lo que uno decide hacer, y si lo van a hacer, digamos, de una manera irregular, que lo hagan de una manera que sea lo más segura posible, porque es un proceso que entiendo que puede ser muy delicado y puede ser muy peligroso si no lo haces bien. Ahora, si tienes los contactos de Luis, yo creo que vas ahí en primera clase y todo va muy tranquilo. Sí, de pronto. Bueno, y Luis, que estudió el tema y presentó un trabajo en la universidad sobre este asunto de la migración. Y Vanessa también, primero Vanessa y después Luis. ¿Ustedes dónde creen que va a terminar este tema de la migración, que es una bomba de tiempo
que estamos viviendo no solamente en América Latina, sino en el mundo, y que pues lo más, no sé, yo estuve en Nueva York hace 2 meses, hace 2 meses estuve en Nueva York, y creo que lo más aterrador que vi, no lo había visto en Times Square, vi 2 cosas que me dejaron impresionado, y fue una señora vendiendo agua en la calle con 3 niños tirados así literalmente acostados, durmiendo en el piso, como si estuviéramos en el centro de Bogotá, en el centro de Medellín, en el centro de Quito, en el centro de Lima, como una capital en la América Latina. Eso me dejó conmocionado. Oye, ¿esto cómo puede estar pasando aquí? Y otra cosa muy curiosa es que viendo Las Tortugas Ninja, la nueva película que tiene un formato de anime muy interesante, cuando las tortugas salen en la noche ya a darse a conocer como guardianas de la ley, entran a un garaje a enfrentarse con unos maleantes. Es su primer enfrentamiento, su primera pelea. Uno de los tipos dice: ¿estos quiénes son los que se toman la foto en Times Square? O sea, ya el tema ha llegado allá que Hollywood lo plasma en este tipo de películas. Vanessa, ¿dónde crees que va a terminar esta bomba de tiempo? ¿Dónde va a acabar dentro de tu conocimiento de la migración? Y la misma pregunta para Luis. Pues mira, depende obviamente del país. Yo lo que creo que va a pasar es que en algún momento el próximo gobierno va a tener que cerrar puentes y va a tener que cerrar cosas, como también van a haber algún tipo de deportaciones masivas, tienen que haber. Si no, la otra alternativa que yo vería sería una reforma migratoria. Pero Estados Unidos siempre hace reformas migratorias. Cada ciertos años abarcan reformas migratorias que dicen: los que entraron antes de esta fecha les vamos a dar la opción de regularse. El problema con Estados Unidos es que lo han permitido y lo han motivado de una u otra manera. O sea, ellos dicen que no se lavan las manos, pero es que un gobierno no se puede lavar las manos cuando han permitido toda la ilegalidad. Tú puedes comprar casa, tú puedes tener trabajo, tú puedes sacar licencia, tú puedes comprar carro, tú puedes literalmente hacer todo lo normal de una vida normal en Estados Unidos, tengas o no tengas papeles. Y lo digo porque en mi vida migratoria también fui ilegal en Estados Unidos con mis padres en algún momento, pues hace más de 20 años, porque nos quedamos después del visado de turismo y se hicieron unos procesos que no funcionaron en sí. Y tú puedes hacer toda una vida. Yo tengo amigos que todavía están allá, que tienen 25 años, que tienen casa, carro y beca, empresa, lo que tú quieras, pero no tienen papeles. Entonces, cuando tú como gobierno permites que exista una vida, por decirlo así, paralela, que no es regular, pero los ponen a pagar impuestos, los ponen a pagar todo, entonces tú vives de la inmigración, tú vives de estas personas y les estás diciendo: no, pero es que no es culpa mía que se queden. No, sí es culpa tuya porque tú lo estás permitiendo. Tú estás abriendo todas estas puertas para que las personas digan: yo puedo sacar licencia, si tú le facilitas la vida a la persona, pues se van a quedar y lo van a hacer más y más y más personas. En cambio, digamos, si lo comparamos con un Canadá, en Canadá no te dan ni licencia si no tienes un permiso de estudio, de trabajo, de algo. No tienes cuenta bancaria. No tienes 10,000 cosas que no vas a poder entrar a un mercado laboral decente. No puedes comprar casa, no puedes hacer 1,000 cosas en Canadá, o sea, no existes. Entonces, como tú no existes, ¿qué incentivos vas a tener de quedarte? Yo conozco personas que lo han intentado, que hacen en Canadá ilegales y dicen: no, o sea, esto no funciona, y se devuelven por la frontera a Estados Unidos, o al menos lo intentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es permisible. Si tú lo permites, es como cuando los hijos a uno lo tratan mal. Si usted lo deja que lo trate mal la primera vez, pues el chico lo va a seguir haciendo. Pero si desde el primer momento tú le dices: no, mira, yo no voy a aceptar este tipo de comportamiento, pues los niños van aprendiendo de eso mismo. Vas a poner tus límites. No hay límites migratorios en Estados Unidos. No han habido hace muchísimos años. No tengo, ni siquiera puedo decir que desde antes de que yo naciera, o sea, no hay límites. Tú puedes hacer lo que tú quieras. James y yo hicimos esa ronda de prensas hace 1 año y medio, que hablamos con uno de tus colegas. Nos decía: mi hijo está allá, tiene una empresa y él vive súper bien, tiene papeles. No, pero ¿para qué? O sea, muy relax, porque no hay una necesidad. Tú no puedes hacer eso en Canadá. Canadá no te lo permite, no hay opción. Entonces, si tú lo permites, tienes que atenerte a las consecuencias, y las consecuencias es que llega un punto donde se sale del control
y que realmente yo en este momento yo no considero que Estados Unidos sea un super país. O sea, hay mucha pobreza, hay mucha división, hay demasiadas cosas, ya no es tan seguro como lo era hace muchos años atrás. Entonces yo digo que ese país en este momento tiene mucho que hacer como para volverse a regular. Yo no digo que la solución es decirle no a los migrantes, yo creo que es dejar de pensar que no los necesitan y abrir vías migratorias legales para que las personas se puedan regular de una manera más rápida, porque la realidad es que necesitan estos migrantes. Cuando no los tienen, sufren, entonces los necesitan. Entonces, ¿por qué no mejor hacer algo legal a hacerlos, incentivarlos a que vivan en la ilegalidad? No sé, ese es mi punto de vista. No, estoy totalmente de acuerdo, Vanessa. Este tema de migración siempre ha habido, desde mucho tiempo atrás, 200, 300 años, pues la gente ha estado migrando. Si nos vamos, en el mismo Estados Unidos ha sido un país de migrantes prácticamente desde el siglo XVI, XVII. Yo creo que a veces las personas del desespero van a un país donde de pronto ellos miran que los pueden atender, como dice usted, Vanessa, y otras veces es como la vía más corta para salir de donde están. Miremos en este momento lo que está ocurriendo en Italia, cómo se están llegando a esta isla, que cada día llega más gente de las que habitan en esa isla. Entonces ya Italia en este momento está colapsando. Pero lo que dice Vanessa es muy cierto. Si uno se pone a investigar, yo tengo un conocido que vive en Noruega. Él me cuenta que cuando llegó allá fue horrible, o sea, y él llegó de cierta manera un tanto ilegal, es ya porque ya se casó con alguien de allá y ya tiene familia, pero es la realidad. Hay países que las leyes migratorias son fuertes, son estrictas, y la persona no puede hacer vida porque no le queda fácil poder llegar a obtener su legalidad. Estados Unidos ha sido muy permisivo, como dice Vanessa, entonces, claro, la gente llega un momento en que el país va a colapsar. O sea, yo pienso que el próximo gobierno le va a tocar volver a apretar tuercas, tomar cartas en el asunto, porque los 4 años que ha estado este gobierno de Biden ha sido tan permisivo que mire el ejemplo que usted acaba de dar, James. O sea, usted me cuenta eso y a mí me parece mentira, o sea, lo que usted acaba de decir. Entonces, esas son consecuencias de un país tan permisivo en leyes migratorias. Totalmente de acuerdo con Vanessa. Y que no ayuda a nadie, porque se supone que emigramos a estos países para tener una mejor calidad de vida. Y cuando tú ves a las personas en la calle, con los niños en la calle, estamos demostrando que la calidad de vida no está, que el gobierno no está diciendo, ven, yo te voy a apoyar, porque tampoco tiene cómo apoyarlos. Tampoco tiene unos shelters, que es donde reciben a la gente. No tienen espacio para sus propios habitantes de calle, no tienen espacio para estas nuevas personas que llegan masivamente. Entonces es complejo para ese tipo de procesos, ¿no? Entonces yo creo que si estamos buscando una mejor calidad de vida, ¿cuál es la diferencia de estar en la calle en un país en el otro? No sé, yo diría que si estoy en la calle, estoy en la calle. O sea, para mí estoy en la calle. Claro, es verdad, es cierto. Bueno, pues vamos llegando al final, Vanessa. Vanessa, ¿dónde te pueden contactar la gente que quiera conocer más sobre este tema de poder migrar a Canadá, de poder de tener conocimiento sobre este tema? ¿Dónde te pueden contactar? Nos pueden buscar en Instagram en @gentium.canadá y los podemos ayudar en todos los procesos migratorios hacia Canadá. Aunque tengamos opiniones de Estados Unidos, no manejamos Estados Unidos, pero los podemos guiar en el lugar correcto. Y pues el consejo es que piensen bien, que hagan las cosas de una manera que realmente sientan que se identifican y que van a tener una mejor calidad de vida, porque al final de cuentas es por lo que lo hacemos, ¿no? Si nos quedamos o nos vamos por donde sea, hacerlo bien y no arriesgarse. Como lo decías ahorita, Luis, de las personas que pasan por el Darien, me parece demasiado riesgoso, y siento que yo no soy nadie para juzgar. Siento que si sintieron la necesidad de que eso es mejor que lo que estaban viviendo, algo tiene que haber pasado. Pero yo me veo como mamá con mis hijos y me daría pavor hacer un tipo de movimiento así. Yo me iría
Yo me iría al VIP de Luis, sí o sí. O mejor pido la visa porque no, qué miedo tan horrible. Sí, seguro. Hacemos la vuelta por el VIP. Luis Fernando, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Hablemos de Migración con Vanessa Chouinard. Y muchas gracias, hombre, Luis, por tu tiempo y por contarnos esta historia, esta aventura, y que por lo que veo en tu caso, que no es el de muchos, logró el sueño americano. Oh, Jaime, muchas gracias a vos por la invitación, a tu espacio, a Vanessa. Y no, siempre a la orden cualquier tema que necesite. Yo tengo muchas historias, así que sino que me pregunten. Me imagino. Me imagino. ¿Cómo se llamaba usted en Estados Unidos, Luis? No, yo allá inclusive en la primera vez que estuve saqué el social bueno, legítimo, como se llama. Yo trabajaba como Luis Berrío. Vanessa, pues muchísimas gracias. Llegamos al final de este episodio. Es llamativo porque las personas muchas veces dirán ¿cómo me voy? ¿Qué hago para irme? Y hay situaciones que son de riesgo y la verdad, la vida debe ser primero por encima de absolutamente todo, ¿no? Total, y que tiene que tener sentido para nosotros, ¿no? Que no se hace a la loca, tiene que tener sentido y creo que si tenemos un buen plan nos funciona. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo episodio. Hablemos de Migración con Vanessa Chouinard.